Bueno, cuando faltan 5 minutos para las 10 de la mañana, vamos a tomar contacto ya con el profesor Arturo Borges. Vamos a hablar ya y nos metemos en la columna de seguridad vial. ¿Cómo afectan lo que son, en definitiva, las emociones personales en la conducción de un vehículo? Esto lo vamos a hablar, como decíamos, con el profesor Arturo Borges, director del ISEB, en la columna de seguridad vial. Allí ya los estamos viendo, profesor. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Audiencia, Danilo. Muy bien, por suerte, Bueno, todo me muy alegro bien, mucho. finalizando esta columna del año, en este ciclo, pero realmente con muchas ganas. Bueno, el factor humano, como siempre, Arturo, como siempre lo hablamos, ¿no? Es determinante en la conducción de un vehículo. Sí, exactamente. Una de las cosas que a veces nosotros, y ahora que nos vamos en este tiempo, nos vamos de vacaciones Sí. y vamos a salir a hacer carretera, que ya sean los viajes más largos que vamos a hacer dentro de lo que hacemos comúnmente. Bueno, nosotros sabemos que hay algunos elementos dentro del factor humano que tienen que ver con las decisiones que tomamos frente al estímulo negativo, alguna situación dentro del entorno que se nos pueda cambiar. Pero antes de entrar en ese factor humano que se ve afectado por las emociones y que afecta evidentemente las decisiones, nos gustaría empezar con la presentación de una placa que es una fuente de la Corporación Vial del Uruguay, donde hacemos una comparación de lo que recorrimos en ruta el año pasado, en el 2019, con lo que pasó este año. Entonces ahí vemos una línea roja que marca el 2020, le hacemos una comparación con el año 2019 y vemos que hay una bajada muy pronunciada a partir de febrero, de esa línea roja, de esa abscisa, que hace prácticamente hasta marzo y abril, donde después se empieza a subir nuevamente junio, julio, hasta que hoy prácticamente empareja. ¿Qué son estas líneas que tenemos acá? Lo que estamos mostrando es la cantidad de veces que han pasado por los peajes nuestros conductores, los uruguayos. ¿Qué muestra esto? Que evidentemente hemos disminuido la cantidad de kilómetros recorridos persona. Quiere decir que hubo un par de meses que realmente el recorrido disminuyó hasta un 10%. 25 millones de pasadas por los peajes contra 22, 23. En las zonas urbanas se ha hablado por parte de las autoridades hasta un 50% menos. Sin embargo, si comparamos esas dos cosas y comparamos con la cantidad de fallecidos que tenemos, si es un 7% lo que en 11 meses se ha reducido, lo consideramos poco. Por lo tanto, consideramos que hay algo que ha fallado. ¿Qué es lo que ha fallado para que tener prácticamente el país paralizado 2 o 3 meses y los recorridos tanto en rutas como en zonas urbanas, no haber descendido mucho más los casos fatales? Uno de ellos, como tú muy bien decías, Danilo, es el factor humano. Y ahora, para hacer en estos días, para hacer estos viajes, nos hemos preguntado, ¿somos capaces de detectar si estamos emocionalmente capacitados para hacer el viaje? Porque hemos hablado de cómo preparamos el coche, de la actitud que debemos de tener, la documentación que vamos a llevar, pero nosotros mismos, ¿cómo nos hemos preparado? ¿Hemos descansado bien el día anterior de hacer el viaje? ¿Estamos tranquilos? ¿Nos encontramos bien emocionalmente? Y hay elementos que son fundamentales, que el estado emocional de un conductor forma parte de las decisiones que vaya a tomar cuando uno maneja. Claro, cuando uno sube al auto ya ahí tiene una experiencia agradable, hay gente que le gusta manejar, que se siente, tiene cierta amistad con la conducción, en algunos casos produce autoestima, hasta realmente uno desarrolla el ego. Pero eso a veces es un arma de doble filo, porque él sentirse bien y sentirse seguro y que cree que domina todas las situaciones, puede llegar a un elemento contraproducente donde nos podemos confiar demasiado y si no estamos muy bien emocionalmente, por ahí aparecen los elementos que nos sacan fuera de control, la agresividad, etc. Por lo tanto, el nivel de control emocional frente al volante es un elemento muy importante. Y hay, dentro de las emociones básicas que tenemos, hay 4 que definen y que tienen mucho que ver con la conducción, que es
el temor, el miedo, la alegría y quizás la ansiedad o el estrés. Las emociones son funcionales. En el caso del tránsito pasa exactamente igual. La alegría, bueno, ya lo vimos. Uno toma el volante, tiene la sensación de que se va de paseo y bueno, la alegría es un elemento importante. La alegría y la empatía, ponernos en el lugar del otro. Pero si separamos cada una de ellas y podíamos empezar por el enojo, por el ejemplo, el enojo es una de las peores que uno puede tener o como elemento o como causa de accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque la ira, subirse a un vehículo y estar alterado, y bueno, va a hacer que eso sea o se traduzca después en una conducción furiosa. Y quizás esto que acabamos de ver, de esas abscisas que dice que estamos igualando al año pasado en cuanto a la cantidad de casos fatales y de heridos, tenga que ver que mucha gente cuando se sube al vehículo se sube estresado, se sube con un enojo, y un conductor que se precie de tal debe saber que todo lo que sea enojo lo tiene que dejar fuera, porque la ira es uno de los peligros más importantes que nosotros tenemos. Después del enojo tenemos algunas situaciones que pueden pasar por la tristeza. Bueno, la tristeza es otra situación. Si yo me encuentro triste, evidentemente que cuando salga a conducir, y bueno, quizás no pueda centrar toda la atención realmente en lo que yo necesito hacer. Y muchas veces eso produce la posibilidad de tomar malas decisiones, ¿verdad? Centrarse en un enojo, llevar una preocupación al volante, deberíamos de saberlo controlar. Hay quien lo puede regular, que está entrenado, y hay quienes no pueden regular sus emociones. Hay otra que es el estrés. Porque ¿qué pasa a esta altura del año que vamos a hacer el viaje de vacaciones? Es imposible no sentir emociones. Y la emoción, empezamos con esa alegría que deberíamos de tener. En el caso del estrés, hoy le podemos trasladar al auto toda la fatiga del año, claro, todas las preocupaciones del año, todos aquellos elementos y frustraciones que hemos tenido durante el año, bueno, las tenemos que dejar fuera. No demostremos justamente en estas épocas, en este momento, que estamos estresados, porque si bien hay una parte del estrés que es buena, que es funcional a poder tomar decisiones correctamente, cuando el nivel de estrés es muy alto, evidentemente que va a bloquear aquellas decisiones que sean fundamentales para poder evitar un siniestro. Otro de los elementos es el miedo. Salir con miedo a conducir. Mucha gente lo tiene. Quizás el miedo al principio con los conductores noveles y aquellos que salen poco a la ruta, bueno, puede ser un elemento protector, pero también tenemos que controlarlo y tratar de dominar. Se trabaja con el miedo. Bueno, la primera es, y esto los psicólogos saben, tienen las herramientas, que hoy nosotros no estamos en condiciones de especificar cada una de ellas, que nos llevaría todo un programa. Debemos de tratar de controlar y tratar de ver qué es lo que sentimos cuando manejar. ¿Cómo podemos nosotros eliminar la situación de miedo? Entrenándonos. Mucha gente obtiene la licencia de conducir, nunca más toca un auto. El auto son horas de vuelo. Siempre hay que practicar, siempre hay que estar entrenado. Y para salir a la ruta, más. Por lo tanto, el miedo puede sacar. Hay gente que puede tener el temor a conducir, un elemento que se produce con algún elemento, digamos, una mala experiencia en edades tempranas, 10, 11, 12 años, pero cuando empieza a querer aprender a manejar, ahí se manifiesta que tiene amachofobia. Esto también tiene un tratamiento, se puede curar y se puede sobrellevar. Y el tema fundamental es salir con alegría, salir con empatía, saber que nosotros vamos a ver gente que maneja bien y gente que maneja mal. Hay que ver que los errores de los otros, contemplarlos, hay que colaborar, y no porque el otro se equivoque, sos el que vas a tener que aplicarle, aliarlo. Hay que colaborar en estos días porque hay mucha sensación de estrés y parecería ser que mucha gente que juntó toda una basura de un año la carga y en algún momento necesita descargarla y capaz que la descarga en ti. Y claro, esto es uno de los elementos. Bueno, cuando uno se ve presionado por aquellas situaciones, bueno, quizás no es la intención del otro de complicarte la vida, lo hizo porque se equivocó. Y muchas veces cuando salimos a conducir tenemos que saber que hay gente que la conducción es un 10%
de lo que haces y un 90% cómo la tomes. Y Bien. la idea es tratar de salir tranquilos, y todos aquellos que son tranquilos, pacientes y colaboradores prácticamente no participan de los siniestros Bien. de tránsito. Y aquellos que son intolerantes, perfeccionistas, ansiosos, y bueno, son los que participan mayormente de los siniestros de tránsito, y en estas fechas deberíamos de cambiar el Sin chip. duda. Sin duda. Profesor, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por esta columna. Agradecerte además por la participación durante todo el año y desearte un 2021 mucho mejor que este 2020, que ha sido realmente malo para todos, ¿no? Sí, pero nos está dejando un aprendizaje, Danilo, que es aprender a vivir el presente y valorar mucho más la vida. Entonces queremos que desde el punto de vista que nos toca del tránsito, no podemos decir si las cosas que se hicieron para reducir los siniestros se hicieron mal o se hicieron bien. La verdad que tenemos una apreciación personal y muy particular que no hicimos. Quizás estos deberes que para el año 2021 logremos unificar el criterio de la toma de los exámenes, unificar los controles. Sabemos que para el lado del este tenemos controles, el lado del oeste, el centro del país, no tenemos los controles suficientes. Y bueno, tratar de que la formación del conductor esté dentro de los planes de las autoridades para cambiar esto que es fundamental, la actitud de los conductores. Y no quiero terminar con esto, no quiero terminar con algo de la columna que hubo anterior con el doctor Fagundes, que fue interesantísima, interesantísima. Yo le agregaría dos cosas, con todo respeto. Primero, es evidente que los jueces tienen su propia independencia de actuar. Y la otra, también es evidente que necesitamos fiscalías de tránsito, capacitar a la gente, a los fiscales, para tener todos, víctimas y victimarios, el necesario proceso, el debido proceso para poder defendernos. Una felicidad absoluta para todos, un buen deseo para la producción y ustedes allí en el piso. Gracias, Arturo. Allí estaba entonces la columna de Arturo Borges en La Mañana de Arriba, gente.